Venga, tenemos que empezar ya. Todo el mundo preparado. Claqueta. La historia y origen del cine en Segovia. ¡Acción! En este episodio haremos un viaje. Uno de más de un siglo de historias, de aventuras cinematográficas en la gran pantalla, de quienes descubrieron un mundo de luz y movimiento. Aunque la historia del cine es casi universal en todo el mundo, veremos cómo llegó aquí, a la provincia de Segovia, y cómo fue su desarrollo hasta nuestros días. Para ello, primero tenemos que ir al pasado, para ver el principio de todo. Desde el origen de los tiempos, el ser humano ha buscado representar ideas o la vida misma, a través de diferentes métodos como pinturas, esculturas, obras líricas o teatrales, entre otros formatos. Pero todos ellos, en mayor o menor medida, tenían un cierto carácter estático. Incluso con la llegada de la fotografía, el invento que permitiría capturar un momento determinado y congelarlo en el tiempo de alguna manera en una imagen física, aún no tenía la capacidad de otorgar un movimiento a esas tomas. La invención del artilugio, capaz de dar un desplazamiento que diera una suerte de vida a esas imágenes, tendría su origen primitivo en la linterna mágica, un aparato óptico desarrollado a partir de la idea de las sombras chinescas, y cuya construcción estaba basada en el concepto de la cámara oscura. Este invento, utilizado ya desde el siglo XI para observar eclipses de manera segura, consta de una habitación o instrumento oscuro con una superficie donde se proyecta la imagen invertida, que pasa a través de un pequeño orificio. La función de la linterna mágica era similar a la de un proyector de diapositivas actual, donde las imágenes eran originalmente una serie de placas transparentes, de materiales como el cristal, que se pintaban y proyectaban a través de la lente gracias a la luz de la lámpara de aceite, puesto que el invento, o por lo menos el concepto de este, data de los siglos XVII y XVIII, por lo que quedaba mucho para poder utilizar como fuente lumínica la electricidad. Diversos inventos derivados de este instrumento nacerían con el tiempo. Sin embargo, no sería hasta finales del siglo XIX cuando el gran salto tecnológico llegaría, concretamente con su presentación al mundo un 28 de diciembre de 1895, en el Salón Indian del Gran Café de París. Esta sería la primera proyección con público de la historia del cinematógrafo de los hermanos Lumière, artilugio capaz no solo de grabar, sino también de proyectar filmaciones. El mecanismo de funcionamiento era manual, por lo que para que el rollo de película fuese expuesto a las imágenes que querían ser grabadas, se debía de hacer girar una manivela. De ahí las míticas representaciones del cine antiguo, donde podemos ver a un operador de cámara realizando esta acción. Su difusión y expansión por el mundo sería frenética, llegando hasta países como China o India en pocos años, y conviviría con otros artículos de la época como el kinetoscopio o la propia linterna mágica, entre otros inventos muy similares, durante unos cuantos años más. Estos llegarían poco a poco a cada rincón del planeta, tan solo unos años después de su presentación en la capital francesa. A España llegaría, primero a Madrid en 1896, siendo la proyección realizada en el Hotel Rusia, y algo de tiempo después, a Segovia. La aparición del cinematógrafo en la provincia no fue la del primer invento capaz de proyectar estas imágenes animadas, puesto que la gente ya estaba familiarizada con el fenómeno gracias a otros artilugios similares como los que hemos comentado anteriormente. Sin embargo, el cinematógrafo de los Lumière, que acabaría por desplazar a esos otros artículos con el tiempo, se cree que llegaría a la ciudad a finales del siglo XIX, en 1898, pero sin especial relevancia, pues la situación por la que estaba pasando España en plena guerra contra Estados Unidos al otro lado del océano hizo que sus proyecciones pasaran algo desapercibidas para el público general, dada la situación que se estaba viviendo en el país. Algunos de los que poseían la patente del invento por esos años serían el Circo París y el Circo Colón, quienes realizaban alguna que otra proyección para el público segoviano interesado. En sus inicios el cine no tenía un carácter de lugar estático y fijo, sino que era más un espectáculo nómada que se instalaba en espacios definidos. Además, con el tiempo, los lugares de proyección pasarían de ser únicamente para las clases más pudientes, como por ejemplo las que se dieron en el Casino de la Unión para la oligarquía local segoviana,
acabar democratizándose a las diversas capas de la sociedad, a través de, por ejemplo, barracas de madera móviles. Algunos de los más destacados valedores de los inicios de la cinematografía en Segovia serían, por ejemplo, Antonio Sanchís, quien instalaría su Cine Sanchís o pabellón Cosmograph en la feria de 1904, y sería quien traería el cinematógrafo Lumière por primera vez a Segovia en 1898, o Los Pradera, cuyo impacto en las fiestas de San Juan y San Pedro de 1906 tuvo un gran eco en la prensa y cuyas proyecciones, que por cierto gozaban de gran popularidad con sus espectáculos, se incorporarían al programa de las fiestas durante las décadas posteriores. Tras Los Pradera comenzaría a aparecer una mayor y mejor oferta de espectáculos ambulantes, algunos incluso con intentos de sonorización, con actores o explicadores, que permitieron que las capas más populares pudieran acceder de forma mayoritaria a los espectáculos, los cuales, al no tener sonido, ya que se trataba de cine mudo, tenían las explicaciones de la trama en textos dentro de la propia película. Poco a poco, las salas fijas comenzarían a aparecer y a convivir junto con las ambulantes. Una de esas primeras salas estables, la primera de todas, sería el Cine Reina Victoria, inaugurado en noviembre de 1907, aunque duraría poco tiempo abierto, tanto porque todavía el cinematógrafo estaba anclado a la idea del nomadismo y los espectáculos ambulantes, como por el hecho de que los vecinos temían el peligro de un incendio en el local, hecho muy común debido a la alta flamabilidad de las cintas, que podían prenderse fuego con mucha facilidad. Sin embargo, el Reina Victoria serviría como precedente para futuras salas estables como el Cine Ideal, que por cierto aguantaría hasta 1924, cuando la llegada de espacios más grandes y cómodos ya le quitaría al público. El Teatro Miñón, que ejercería de competencia durante un tiempo hasta su cierre en 1918, y los teatros Juan Bravo y Cervantes, que por ser teatros y cines a la vez, sentarían un cambio en las salas, las cuales hasta ese momento habían sido o barracas o espacios muy reducidos de tamaño. El cine había comenzado a convertirse en algo similar a lo que se establecería de manera definitiva décadas después. Las temáticas también estaban cambiando. Si en la primera década del siglo XX había predominado principalmente los temas cómicos y de acción, teniendo menos peso los literarios históricos, la década de los 20 vino de la mano de un gran cambio. La industria del cine mudo americano, los recursos expresivos y las vanguardias cineastas españolas, entre otros, hicieron que el cine se recuperara ese carácter en parte de espectáculo más culto. Además, con los años el Teatro Juan Bravo iría dejando de lado las proyecciones, mientras que el Cervantes se centraría especialmente en ello, quien al final sería el que atraería al público de clases más humildes con su cine español y sus obras de teatro filmadas. Con la llegada de la década de los 30 estaba comenzando a llegar a estas dos salas principales, además, el cine sonoro. Tras una serie de pruebas de sonido iniciadas primero por el Juan Bravo, que confirmaron su éxito, el Cervantes apostó pronto también por incorporar esta tecnología. Con este gran cambio, las películas comenzarían a alterarse entre cine mudo y sonoro, acabando por prevalecer el segundo, además de que la llegada de este nuevo tipo de cine haría desaparecer a grandes estrellas del cine mudo, que no pudieron o no supieron adaptarse al cambio, pero también verían nacer a otras nuevas. Aunque la creciente industria cinematográfica se centró mucho en la capital, tanto en rodajes como en el establecimiento de cines, el interés del espectador por visionar estas producciones en la gran pantalla era creciente y llevó al nacimiento de salas en diferentes municipios, ya fueran cines o teatros. Los hubo en localidades como Abades, San Rafael, Fuente Pelayo o Bernardos, donde se levantaron el Cine Pocito, los cines Tienda Nueva y Flor de la Sierra, el Cine María Luisa o el Cine Pardiñas respectivamente. También hubo en pueblos como Sepúlveda con su Teatro Bretón, el Teatro Infante Isabel en La Granja, el Cine Imperial en Carbonero el Mayor o el Cine Capitol de Riaza. Y es que no fueron precisamente pocos los lugares donde abrirían estas salas. Algunas serían cines como tal, otras simplemente locales adaptados para los fines cinematográficos. Además, a la televisión todavía le quedaban varias décadas hasta implantarse de manera extensa, por lo que estos lugares se convertirían en los únicos donde poder realizar el visionado de películas. En la capital aparecerían otras salas, que se repartirían y competirían por el público con los ya asentados Cervantes, Juan Bravo o incluso el Cine Claret, ubicado donde hoy se encuentra el polideportivo del colegio. Algunas de estas nuevas salas serían el Cine Las Sirenas, también conocido como Cine Zuloaga, el Cine Victoria, el Cine Las Vegas o el Cine Las Concepcionistas,
cuya característica era que se trataba de un lugar de proyección únicamente para las niñas del colegio del mismo nombre, similar al del Claret, que en sus inicios solamente era para varones. Pero volviendo al ámbito provincial, hay que destacar una realidad que existía y que en cierta manera existe aún hoy. El ocio rural no permitía una proyección todos los días de la semana. Pese a que existían cines estables en varias localidades, hasta las décadas de los 40 y los 50 pervivía aún el cine ambulante, que suplía las carencias de proyecciones diarias o la falta de salas en algunos otros pueblos. El cine se había extendido de manera notable por el territorio segoviano, a lo largo y ancho de su geografía, pero no solo desde un punto de vista del establecimiento de cines, salas o proyecciones, sino también como una zona atractiva para la realización de rodajes, desde los primeros momentos. Sus paisajes fotogénicos, el propio tiempo atmosférico, siendo esta característica especialmente importante de cara a grabaciones en el exterior, que por ejemplo requerirían de días soleados, de los cuales la meseta norte donde se sienta Segovia le hace poseer un gran número, o por ejemplo la propia identidad castellana a nivel provincial que caracteriza a Segovia. Estos son tan solo algunos de los motivos por los cuales las productoras nacionales y extranjeras encontraron en este territorio un lugar idóneo para sus producciones cinematográficas. Para entender cómo se ha llegado hasta nuestros días en el ámbito de los rodajes, hay que ver dónde se originaron, cuáles fueron sus comienzos. El primero de todos se dio el mismo año de la llegada del cinematógrafo, en 1898, rodado por el ya conocido Antonio Sanchís y cuyo filme se titulaba Batallón de los alumnos de artillería al salir de misa de la iglesia de San Miguel. La longitud del nombre era algo habitual en los primeros films, tanto en España como en el resto del mundo, debido a que, al ser el cine mudo en sus inicios, o al darse la posibilidad de no haber la figura de un explicador, los títulos debían ser explicativos y directos. A Sanchís le seguirían Los Pradera, otro de los pioneros anteriormente mencionados, para sucederse durante la década de los 10 de principios del siglo XX diversos rodajes, muchos de ellos sobre acontecimientos relacionados o con festividades o con Alfonso XIII y sus diferentes apariciones en público. La década de los 20 sería una de grandes cambios y novedades, además de la que vería el primer rodaje de un film de ficción, siendo este Don Juan y Fausto, película francesa de Marcel L'Herbier. Esta se estrenaría en 1923, iniciando así una sucesión de diversas películas por paisajes segovianos. Se rodarían unos años más tarde, en 1924, La Barraca de los Monstruos, en puntos de la provincia como la localidad de Pedraza, o la película documental Una boda de Castilla, grabada en el municipio del Espinar, donde se levantó, por ejemplo, una recreación de una típica boda castellana. Durante esta década se sucederían varias producciones nacionales de carácter castellano e histórico, y donde destacarían las producciones, por ejemplo, de Florian Rey, uno de los directores más prolíficos del cine mudo español, que eligió escenarios en varios puntos de la provincia, como fueron la Granja de San Ildefonso, zonas de la Sierra de Guadarrama o la ya comentada Pedraza. Estos rodajes de cine mudo, entremezclados con el recién llegado sonoro, tendrían su apogeo hasta la década de los 30, momento en el que habría un gran cambio cinematográfico y se daría comienzo a una etapa de mayor turbulencia. La llegada del sonido a los cines fue un cambio de paradigma casi total, y en España no fue para menos. Los rodajes realizados en exteriores se comenzaron a llevar a estudios. Además, quedaban pocos años para el comienzo de la Guerra Civil Española, acontecimiento que hizo proliferar los noticiarios cinematográficos por parte de británicos o franceses, entre otros, en uno de los frentes de la contienda situado en Segovia. Guadarrama, el Alto del León, zonas cercanas a San Rafael, Coca, serían algunos de los puntos donde las cámaras rodarían, siendo estas producciones testimonios en formato audiovisual que atestiguaban la cobertura informativa de los acontecimientos del conflicto. Así, durante el desarrollo de este, hasta su final en 1939, se produjeron grabaciones por los diferentes puntos, que darían a conocer la guerra al resto del mundo. Tras el conflicto, el cine de los años 40 comenzó siendo algo convulso, sin una organización clara y ciertamente con escasos recursos debido a la posguerra. Mientras que durante la contienda, en los años 30, existió un esfuerzo claro por producir, desde un punto de vista, eso sí, propagandístico, la nueva situación no colocaba a la industria cinematográfica como una prioridad. Por ello, la década estuvo marcada por producciones de carácter más documental,
existiendo films grabados, por ejemplo, en los reales sitios de La Granja y Balsaín. A partir de 1943, la industria se comenzaría a recuperar, dado el apoyo estatal, con producciones como por ejemplo El Abanderado, una historia de espionaje durante la Guerra de Independencia que tenía escenarios en Pedraza. Además, sería el año de la creación de los noticiarios cinematográficos Nodo, cuya reproducción era obligatoria antes de cada película y en los que se representaron algunas ferias o recepciones de personalidades en localidades segovianas. El Nodo así se aseguraba las producciones documentales, aunque hubiera alguna que otra realizada por empresas privadas, pero siempre con su aprobación. La década de los 50 comenzó de manera similar a como había sido la situación hasta ese momento. Producciones documentales y alguna que otra película, como 3 historias de amor, la primera película extranjera de ficción rodada con sonido en Segovia. Pero las cosas iban a cambiar gracias a la llegada de diversas personalidades del cine internacional. Aunque Orson Welles ya había estado en España durante su etapa de estudiante, época en la que se cree que habría visitado los parajes de Castilla y León y consecuentemente de Segovia, su siguiente gran visita tenía como motivo rodar una de sus obras más notables, Mr. Arkadin. Este film, una suerte de Ciudadano Kane a la europea, fue el primero de varias grabaciones realizadas por el director en estas tierras, a las que él consideraba el alma de España. Le seguirían ya en la década de los 60, Campanadas a medianoche, e incluso tuvo la intención de rodar una producción sobre Don Quijote, donde habría diversas escenas rodadas en tierras segovianas. Welles fue una suerte de nuevo principio para los rodajes de carácter extranjero e internacional, pero también para los nacionales. Segovia se había reconfigurado como un territorio altamente fotogénico. Durante los 50, y especialmente a partir de 1956, el interés por rodar producciones o coproducciones con Hollywood se convierte en una realidad. En este sentido, las películas grabadas en España y en Segovia, que es el territorio que nos interesa, pasaron de ser pequeñas o medianas producciones a enormes desembolsos de recursos, materiales, actores, tanto en cantidad como en importancia, y un sinfín de medios, siendo conocidos como el cine colosal, con K. En estas grandes producciones no solo participaban estrellas de la talla de Cary Grant, Sofía Loren o Frank Sinatra, sino también del panorama nacional de ese momento como Carlos Larrañaga o Félix de Pomes. El Cañón, con su rodaje de más de 3.000 extras y una titánica producción, Aventura para dos u Orgullo y Pasión, son algunos ejemplos de estas colosales producciones que precisamente no escatimaban en gasto alguno. Otro gran director fue Samuel Bronston, quien además de ser un elocuente y sagaz empresario, con grandes contactos en el gobierno, consiguió levantar un imperio del espectáculo en España, y se le recuerda en Segovia por su tercera película, El Cid, que tuvo escenarios tales como la ermita de Juarrillos, pero sin duda la más reconocida sería la caída del Imperio Romano. Para que se hagan una idea, el rodaje le llevó a construir una fortaleza romana en Balsaín, con cientos de extras y un despliegue tal que los restos del castro romano serían usados años después para otros rodajes, dada la magnitud de la producción. Aunque las producciones extranjeras serían las más rimbombantes y llamativas, lo cierto es que el cine nacional, aunque no reportaba los desorbitados beneficios que sí daba el norteamericano, sí era más regular en cuanto a la realización de producciones en Segovia. Así, diversos cineastas y directores se dejarían caer por el territorio segoviano, entre los que destacarían Carlos Saura y Jaime Armiñán. Ambos usarían los exteriores del territorio, como serían por ejemplo los de Navas de San Antonio, las cercanías del pantano de Río Frío, aunque no serían los únicos. Por ejemplo, Rafael Gil dirigiría, antes que Saura y Armiñán, Un traje blanco, su primera película en la provincia, cuya trama fue filmada en casi su totalidad por las pintorescas calles de Sepúlveda. Los años 60, momento en el que se rodó Camelot, superproducción estadounidense con el castillo de Coca como fondo en diversas escenas de la trama, o Patton, que utilizó los pinares de Balsaín nevados para simular las Ardenas europeas. Los 70 serían una de las etapas más prolíficas para las películas nacionales grabadas en Segovia, pero los 80 también verían la luz de superproducciones norteamericanas como Excalibur o Conan el Bárbaro. Los 90 y el nuevo siglo no llegarían, eso sí, sin inconvenientes. Uno de ellos ocurriría durante la grabación de Operación Cóndor, película dirigida y protagonizada por Jackie Chan, que supuso un verdadero quebradero de cabeza para la población segoviana, pues los rodajes eran cuanto menos salvajes y caóticos, desde un punto de vista de la acción, con explosiones, persecuciones de coches por las calles de la granja y hasta un tráiler en llamas. Un acontecimiento que se acabó por conocer popularmente como la película de los chinos.
Los rodajes se han continuado desarrollando hasta nuestros días, realizándose por ejemplo múltiples anuncios, series como La Casa de Papel y sus grabaciones en la iglesia de San Frutos o en El Pontón, o películas como La Blancanieves en Pedraza de Pablo Berguer, lo que demuestra que desde los orígenes del cine, Segovia fue un lugar con ese aura cinematográfico que a día de hoy se mantiene y continúa aumentando. Y es que mientras la situación de rodajes fue y es más que fructífera, la base cinematográfica de la provincia mantuvo varios momentos delicados. Tiempo atrás, ya en los años 60 y unas décadas más tarde, sería cuando se vivirían dos grandes cambios que afectarían no solo a los cines de la provincia, sino a toda la estructura relacionada con estos, y serían el nacimiento del Teleclub y la crisis de 1985. Con la llegada del servicio de televisión, aunque no de manera masiva, en la década de los años 60 aparecerían los teleclubs, locales ubicados en los municipios que permitían el acceso gratuito a los contenidos televisivos y, consecuentemente, al cine. Estos espacios además sumaban la existencia de un bar o kiosco que hacía que fuera un lugar donde socializar, tanto mayores como pequeños, y entre mujeres y hombres. Durante los años de existencia de estos locales, gran parte de las salas de cine que habían ido naciendo desde principios del siglo hasta los años 50 por toda la provincia, se verían muchas abocadas al cierre, además de ir desapareciendo paulatinamente la figura de los espectáculos cinematográficos ambulantes, germen de origen del cine. Aunque el Teleclub tampoco tendría una vida extremadamente extensa, su importancia sí se mantuvo durante el tiempo, incluso reconvirtiéndose hasta nuestros días en centros culturales o de ocio. La implantación masiva de la televisión a finales de la década de los 70 en España, la despoblación rural y el éxodo a las ciudades hizo que acudir a ver la televisión al Teleclub ya no fuese necesario. Además, el otro gran problema para el cine fue el cierre de las grandes salas de la capital. La empresa Velasco y Alonso S.L. poseía el Victoria y había adquirido las Sirenas y el Cervantes. Al tener prácticamente el monopolio de las grandes salas de cine segovianas, exceptuando el Juan Bravo, se produjo un problema desde el punto de vista del espectáculo. No existía una competencia por ofrecer una cartelera novedosa e interesante. Así, los títulos que se ofertaban eran o mayoritariamente reestrenos, o incluso las películas nuevas llegaban con un retraso de hasta 6 meses. A esto se le sumó la llegada del videoclub a principios de los 80, permitiendo a las familias alquilar cualquier película y visionarla en sus casas. Ante esta situación, los principales cines de la ciudad fueron cerrando sus puertas al público. Esto provocaría que durante cerca de una década Segovia se quedara sin sus grandes cines. Sería primero con el reacondicionamiento de espacios como por ejemplo en 1991 del Museo de los Zuloaga y ya en 1995 con los multicines Miró, donde antiguamente había estado el Victoria, y junto a la reinauguración de la Sala Zuloaga en el Sirenas, lo que haría que se relanzaran los cines. En el resto de la provincia, las salas irían cerrando de manera inexorable, siendo la última en desaparecer el Frontón Cinema de Nava de la Asunción. En la actualidad, el panorama de las salas de cine es cuanto menos curioso, pues a fecha de publicación de este episodio, solo existe un conjunto de salas de cine en activo, los Cines Arte 7. Las otras salas que quedaban dispersas o se reconvirtieron, como el Cine Zuloaga, que acabó por convertirse en un restaurante, desaparecieron, como el Cervantes, o se adaptaron, el Juan Bravo entre otros, que recuperó el cine con ciclos estacionales. Con más de un siglo de vida, el cine sí ha sido una forma de representar el mundo, de contar historias, de reír, llorar, asombrarse y, en definitiva, de disfrutar ante la gran pantalla. Hoy en día, los contenidos de las plataformas de streaming, de manera principal, o los diferentes formatos físicos que se están viendo desplazados por lo digital, suponen una forma diferente de ver el cine, pero es la experiencia compartida con el resto de los espectadores, el sentarse en la butaca y esperar a que las luces se apaguen para ver esa película elegida. El cine es mágico y es único, y son los que hacen que la magia que comenzó con una simple proyección estática tenga un valor especial tanto para los amantes del cine como para la historia cinematográfica de la provincia de Segovia. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle al like y activar la campana de notificaciones para estar al día de los nuevos episodios.